Dios, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué pasará, según ustedes, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejará las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo les digo que esta le dará más alegría que las 99 que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy la palabra de Dios queremos enfocarla en torno a eso, la esperanza, hermanos y hermanas, de esperar una Navidad en unidad. Vamos a enfocar el Evangelio de hoy en materia de reflexión y meditación y mensaje dirigido a nosotros en preparación para la Navidad. Debemos esperar el milagro de la unidad, hermanos y hermanas. Un mundo dividido por tantas cosas, un mundo separado por tantas cosas. La sociedad afuera, el mundo, pero también lo más cercano a nosotros. El matrimonio a veces experimenta separación y división. La familia en muchos momentos experimenta separación y división. La misma asamblea cristiana, el grupo apostólico, en muchas ocasiones amigos y amigas en división. O sea, vamos a llenarnos hoy, hermanos y hermanas, de esperanza, que nos prepare el Adviento para tener esa esperanza de que el nacimiento de Cristo nos va a bendecir con ese don de la unidad en la vida de cada uno de nosotros. Y esto se trata, hermanos y hermanas, de misión, enfocarlo desde ese punto de vista. Hay un principio básico en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que recogemos al principio de la palabra de Dios, que es bueno señalarlo aquí, porque describe lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para buscar la unidad, para buscar que no haya separación, para buscar que no haya división entre nosotros. En Génesis capítulo 4, versículos 8 al 9, mira lo que dice. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Ahí está, hermanos y hermanas. En la vocación cristiana, en nuestro bautismo, en ese seguimiento de cada uno de nosotros a nuestro Señor Jesucristo, hay un deber con aquello del amor al prójimo, que es que nosotros debemos de velar por el hermano, por la hermana. Debemos guardarlos, guiarlos. Ser pastor envuelve eso en la vida, en la vocación cristiana de cada uno de nosotros. Ser pastor con esa calidad de misión, ahí es que está la perfección cristiana, ahí es que está la santidad, ahí es que se refleja la voluntad de Dios y por lo tanto no podemos descuidarlo. El espíritu de Adviento nos prepara inmensamente, hermanos y hermanas, a provocar no división y no separación, no dejar atrás a nadie, sea lo que sea, sino ir a buscarlo en rescate, no abandonar, sino rescatar. Ese niño que nos nace en Navidad es salvador, es redentor, viene a rescatar y por lo tanto si yo creo en Él, yo sigo lo que Él hace y eso es lo que Cristo hace. La idea fuerza, hermanos y hermanas, nos va a ayudar a entender el mensaje de hoy en preparación a la Navidad. En la iglesia hay una ley de amor tanto para el que se queda como para aquel que ya no está en medio de nosotros. Esa ley es la del amor y no se puede dejar atrás. Hay quien piensa, hermanos y hermanas, hoy en día que no ha perdido mucho, sino poco, si lo que ha perdido es un centavo de $1. Míralo desde ese punto de vista, ¿no? Por otro lado, hay personas que piensan que han perdido mucho y no poco si se pierde, hermanos y hermanas, ese centavo de dólar, porque 99 centavos no son $1 sin ese centavo. Lo hemos puesto desde un punto material para que podamos nosotros ver la llamada de la palabra de Dios hoy.
Ponlo ahora en un contexto de familia. Vamos a hacer nuestras preguntas en examen de conciencia para prepararnos dignamente, buscando la unidad que trae Jesucristo nuestro Señor. Una familia, hermanos y hermanas, ¿está completa si el papá no está? Una familia está completa si la mamá no está. Si un hijo no está en la familia, ¿está completa? Si una hija no está en la familia, ¿está completa? Una hermana ausente, un hermano ausente, hermanos y hermanas, ¿está la familia completa? Piensa por un momento. La respuesta es que no. Un matrimonio donde no está el esposo y está solo la esposa, no hay matrimonio. Un matrimonio donde está el esposo y no está la esposa, pues no hay matrimonio, hermanos y hermanas, porque está incompleto, le falta algo, algo ha quedado atrás. Y entonces hay misión de completar, porque eso es lo que quiere Dios, que completemos. Si falta el esposo o la esposa, no se puede hablar de matrimonio, no está completo, está incompleto, igual con la familia, igual con el grupo apostólico, igual con la asamblea cristiana. Algunas personas, hermanos y hermanas, no les inquieta de ninguna forma perder un centavo de dólar, como a otros sí les preocupa, hermanos y hermanas. Y más aún en fondo, y lo que estamos diciendo es que nos tiene que preocupar la ausencia de un hermano en la familia, de una persona conocida que ya no está. Entrar en el amor al prójimo es recordar esas palabras, hermanos y hermanas, donde Dios quiso dejarle saber a Caín: tenías que velar por tu hermano, tenías que guiar a tu hermano, tenías que proteger a tu hermano, tenías que ocuparte de él, tener, hermanos y hermanas, la misma preocupación que se tiene por cualquier otro que está con aquel que no está, porque todos somos hijos de Dios, hijas de Dios. La iglesia es unidad. La iglesia está compuesta, hermanos y hermanas, no por uniformidad. No todos los que están en la iglesia son iguales. Hay gente que está más cerca de Dios y hay gente que está más alejada de Dios. Hay gente en la iglesia que está consagrada a Dios totalmente. Hay gente que no está consagrada, pero sirven a la iglesia. En la iglesia hay personas que no están casadas por la iglesia. En la iglesia hay personas que puede ser que estén en pecado. O sea, estamos compuestos, hermanos y hermanas, no por una uniformidad, sino por una diversidad. Y la ley del amor se aplica a todos, estén como estén, hermanos y hermanas, porque la idea es que en algún momento, pues aquellos que no estén, y aquellos que están, pues que no tomen un privilegio de que como estamos los que tenemos que estar, los que no están no hacen falta. Y ya hemos dicho aquí, hermanos y hermanas, que ese pensamiento es anticristiano. Y eso, hermanos y hermanas, nos lleva a reflexionar. Básicamente, apartando muchas cosas de lo que es la celebración de la Navidad, que no tiene sentido espiritual, a enfocarnos en lo que verdaderamente debemos esperar y lo que queremos. El que se fue, dicen algunos hermanos y hermanas. El que se fue no hace falta. Lamentable. La palabra de hoy, hermanos y hermanas, en esta parábola de la oveja perdida, llama a tener la misma actitud de Dios ante el que ya no está con nosotros. No querer que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos, dice el versículo 14, y esos pequeñitos, hermanos y hermanas, son los que están cerca de nosotros. Se refiere a papi, a mami, a esposo, a esposa, a hermano, a nuestros amigos, los hermanos en la fe también. En Lucas, capítulo 15, versículo 3, hermanos y hermanas, la oveja está perdida, dice allí. Y en este evangelio de hoy, la palabra de Dios dice: la oveja está extraviada. Perdida, en el sentido de San Lucas, es, hermanos y hermanas, estar perdida en la perdición del mundo, estar perdida en el pecado del mundo, lugar que no le corresponde. Porque el lugar que le corresponde es el lugar de la gracia, de la hermandad, de los que viven bajo la voluntad de Dios. Y extraviada, en el caso del evangelio de hoy, se refiere a una interpretación, hermanos y hermanas, están extraviados por las ambigüedades del mundo. Las ambigüedades del mundo llevan a muchos a que alejarse, a salirse del redil, de la iglesia, de la familia, de lo que los constituye como miembros, como en la unidad que espera el Padre Dios del cielo. En Mateo 24, versículo 4,
el extravío lo refiere Jesucristo a que se pueden extraviar por el engaño. Se pueden extraviar por la mentira. En Mateo 24:11, todavía un poquito más amplio, lo define Jesucristo, ese extravío como el engaño, que le hicieron caso a los falsos profetas que están guiados bajo la maldad y que se les enfrió el amor, dice la palabra. Los dejamos perder, hermanos y hermanas, los dejamos ir cuando la misión de nosotros es ¿qué? Pues la de rescatar. La parábola, hermanos y hermanas, no se enfoca en la razón, en el motivo, en el por qué esa oveja se fue, se va, o está perdida, o está extraviada. La palabra de Dios no lo dice, pero yo lo tengo que interpretar. Ahí es que yo ejerzo la recta interpretación de la moraleja a la que me llama. ¿Por qué se fue? Puede haber sido por una mala interpretación, por mi culpa, por mi falta, por algo que yo dije, por no atenderlo como tenía que atenderlo. Puede haber muchas cosas, hermanos y hermanas, pero aquí Jesucristo no hace un caso con buscar la razón, el motivo por el cual se fue. Yo debo de presumir que pueden haber ocurrido muchas cosas para que esta oveja, para que este padre, esta madre, este esposo, esta esposa, este hermano, este hijo, no sea parte del rebaño, no esté con nosotros en el redil. Por el contrario, hermanos y hermanas, la parábola de hoy no se enfoca en el origen, en el porqué, en la razón, en el motivo por el cual la oveja se fue. El papá, la mamá, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el hermano. ¿Por qué se fue? El amigo, la amiga que conocíamos que estaba en las cosas de Dios. No se enfoca en eso. Va directamente, hermanos y hermanas, y precisamente ¿a qué? A la misión del pastor. A ese recordatorio de Génesis, de que no le podemos decir a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de Él, el protector de Él? ¿Acaso me tengo que ocupar de Él? ¿Acaso me tengo que preocupar de Él? ¿Qué pregunta es esa de parte de un cristiano? ¿Qué pregunta es esa de parte de una persona que está esperando el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor con toda la bendición, si se descuida en torno a qué hacemos con aquel que ya no se encuentra con nosotros, con aquella que ya no se encuentra con nosotros? Por lo tanto, aquí, hermanos y hermanas, la pregunta es el operativo. ¿Cuál va a ser el proyecto, la misión, el objetivo de ese pastor ante la oveja que se extravía y que ya no es parte de nosotros? El pastor tiene una misión. Pastor no es solamente sacerdote. Pastor no es solamente el obispo. Pastor no es solamente el papa. Lo tenemos que aplicar, hermanos y hermanas, también a que un padre de familia es pastor y su rebaño es su familia. En que una madre de familia es pastora también desde ese punto de vista, enfocarlo. Y que tiene un rebaño a quien cuidar, que es la familia. Igualmente nuestra comunidad parroquial, nuestros amigos, hermanos y hermanas, vernos a nosotros como pastores que llevan a las verdes praderas para que se puedan alimentar con las cosas de Dios, que llevan allí donde hay oasis de agua. ¿Para qué? Para que puedan beber de las fuentes de agua viva. Esa es la misión de nosotros, para que puedan encontrar la sombra del sol fuerte que nos castiga, hermanos y hermanas. Ciertamente el pecado, el alejamiento castiga. ¿Cómo buscar la sombra para que se alivie esa situación de pecado? Que encuentren la frescura y la sombra de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión y de la comprensión por parte de Dios nuestro Padre. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hace esa pregunta: ¿qué hacer si una de ellas se extravía? En el versículo 12 de hoy. ¿La voy a buscar o no la voy a buscar? Dejar las que tengo seguras en el rebaño, dejar las que tengo aseguradas, hermanos y hermanas, y arriesgarme a dejarlas solas ante el peligro, sin defensa, para ir a buscar una que se extravió. Esa es la pregunta del versículo 13. Se supone que las que están ya son maduras en la fe. Se supone que las que están, hermanos y hermanas, ya aprendan a protegerse, a no desviarse, porque han crecido en la fe, porque han crecido en la vida sacramental, porque han crecido en su vocación cristiana, porque han crecido en su espiritualidad, porque han crecido en su santidad.
y por lo tanto, hermanos y hermanas, deben valerse en algún momento por sí solas. Aunque siempre está el buen pastor que es Jesucristo, a quien miramos como guía, a quien escuchamos su voz antes que escuchar las otras. O sea, rescatamos o abandonamos. El no querer, hermanos y hermanas, que se extravíe o que se pierda la oveja no es solo hacer lo posible porque no se vaya, porque no abandone el rebaño. Es también que si ese plan, que es el primero, falla, si acaso no se puede lograr, no se quedó y se fue, tengo que ir a buscarla. Ese es el plan B y eso no se puede descartar. La prioridad es que permanezca siempre la oveja en el rebaño para que no se pierda, para que no se extravíe. Muy bien, pero si pasa, que es lo que no queremos, la prioridad entonces se vuelve otra. Es cuestión de buscarla, es cuestión de rescatarla, no abandonarla y que regrese al lugar que se merece, el lugar que le corresponde, y no dejarla en el lugar que no le corresponde. ¿No estás viendo, hermanos y hermanas? Eso, el lugar que le corresponde al perdido, al extraviado, no es afuera, es dentro. Y esa se convierte ahora entonces en mi prioridad. Ahí es que yo cumplo la voluntad de Dios, en ese amor al prójimo. Es bueno y motivo de alegría, hermanos y hermanas, tener ovejas en el rebaño. Que la familia esté completa, que esté papá y mamá y los hijos, los hermanos. Es bueno que el matrimonio esté completo, esposa y esposa. Es bueno que el grupo apostólico esté completo con los que entraron. Es bueno que la asamblea siempre esté creciendo y estén los que tienen que estar. Gloria a Dios cuando eso pasa. Eso es motivo de alegría y nadie nos los quita. Pero hermanos y hermanas, Jesucristo dice algo muy importante. La alegría se convierte en gozo. La alegría se convierte en júbilo cuando rescatamos a alguien, ¿no? Mucho más, lo supera. Estoy alegre porque la gente está en la iglesia. Estoy alegre porque estamos completos. Pero hay mucha más alegría y más superior. Se llama gozo, se llama júbilo. Hermanos y hermanas, cuando rescatamos, cuando buscamos al que estaba y no está ahora y lo traemos a la casa del Padre, entonces ahí es que se celebra la fiesta, porque Cristo lo dijo en una ocasión. Hay más fiesta, gozo y júbilo en el cielo por una oveja perdida, hermanos y hermanas, que regresa a la casa del Padre, que por 99 justos que no necesitaban la salvación, que no necesitaban regresar, porque ya están en la casa de Dios. Así es que se mide esto. Así es que se pone en balance para yo actuar, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Eso nos inspira a Navidad. Esa es la unidad que estamos buscando. Enfocarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Si se fue porque es pecador, yo me quedé porque estoy en la gracia de Dios. Eso nos separa. Pero ¿qué nos une? Que el que se fue es hijo de Dios, que el que se fue es hermano mío en el Señor. No te fijes tanto en lo que nos separa, vamos a fijarnos tanto en lo que nos une. Por eso Jesucristo habló con todo el mundo, hermanos y hermanas, con los que estaban en gracia, con los que estaban alejados de Dios y estaban en el pecado. No es tanto marcar la separación, no es tanto marcar la salvación en contra de la condenación, de la perdición. Es buscar en esa fuente, hermanos y hermanas, caramba, me une ir a buscarlo, me motiva porque es parte de nosotros, es un bautizado, un cristiano, un hermano nuestro en la fe. Entendido desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos concluir hoy en el nombre de Dios? Esa unidad que estamos buscando, que nos trae nuestro Señor Jesucristo, que es Salvador, que redime, que rescate. Ese es el enfoque. Ser pastor, hermanos y hermanas, tiene unas obligaciones, tiene unos deberes, hay una misión que realizar en torno a la vocación de pastor. Y es amplio esto de ser pastor. Padre, madre, eres pastor y pastora, tienes rebaño, el cual tenemos que velar y tener en mente en nuestra acción apostólica. Lo que se espera de un pastor, de una pastora, hermanos y hermanas, es que cuide, es que proteja, es que guíe, es que busque, es que cure a sus ovejas. El que no hace eso, hermanos y hermanas, no tiene vocación de pastor y ha perdido la vocación de pastor. El Cristo que nos nace en Navidad es pastor, hermanos y hermanas.
Un pastor, hermanos y hermanas, que en un caso así, de una oveja perdida, de una oveja extraviada, si es capaz de decir, hemos perdido poco, si pierde una oveja, ¿qué mensaje nos está enviando? Un padre, hermanos y hermanas, que diga que he perdido a un hijo, ¿qué importa si tengo 3 más? Un líder de grupo que diga, hemos perdido como a 10 miembros, pero tenemos 80. No, la iglesia antes estaba llena, está un poco vacía, pero por lo menos todavía somos la mitad. Hermanos y hermanas, ¿qué mensaje estamos enviando? ¿Qué clase de pastor es ese? ¿Qué clase de pastora es esa? ¿Qué clase de padre y madre es ese? Hermanos y hermanas, ese es el examen de conciencia de hoy. Evitemos, hermanos y hermanas, no nos convirtamos inconscientemente en el fariseo que rechazó al publicano en aquella parábola de Lucas 18, versículos 9 al 14. No nos convirtamos en eso. O sea, se fue ese pecador. Acá nos quedamos los que somos santos. No nos convirtamos en un Jonás, hermanos y hermanas, que fue desobediente ante Dios cuando Dios sintió pena por el pueblo de Nínive, cuando sintió que tenía que tener misericordia con los ninivitas. Jonás fue, hermanos y hermanas, intolerante ante la misericordia de Dios. Léete Jonás, capítulo 4, versículo 10 al 11. Nuestra actitud puede limitar la misericordia de Dios, nuestra actitud, pero la misericordia de Dios no tiene límites, porque Él entonces actúa. No se pueden poner límites, hermanos y hermanas, a la misericordia de Dios. Es otro mensaje que nos envía la palabra de Dios hoy. Ser misericordioso como vuestro Padre del cielo es misericordioso, va a decir el niño que nos nace en Navidad. Lucas capítulo 6, versículo 36. La misericordia de Dios significa que Dios no se alegra, hermanos y hermanas, del sufrimiento humano, del que se fue, en lo que cayó, en el fango que lo embarró, en el fondo que ha caído. Jamás se alegra y se lava las manos como que eso era lo que se merecía, y por eso se fue de la iglesia, de la familia, de nuestro grupo. No podemos caer en esa actitud. La misericordia de Dios significa, hermanos y hermanas, que Dios sí se alegra en aquel que regresa a su casa. Dios se alegra cuando alguien cambia de vida, cuando alguien es transformado por el Espíritu Santo, cuando hacemos que alguien vuelva a caminar en un camino que conduce al corazón del Padre de la misericordia. Eso, hermanos y hermanas, no lo pueden entender los que piensan que el que se pierde, el que se extravía, el que ya no está con nosotros, se merece castigo, juicio y pena. No, hermanos y hermanas. Pregúntate tú hoy finalmente, hermanos y hermanas, ¿qué hubiese pasado con la mujer sorprendida en flagrante adulterio si Jesucristo no la rescata, no va en busca de ella? ¿Qué hubiese pasado con la mujer samaritana si Jesucristo lo hubiese dejado seguir sacando agua emposada y sucia de un pozo, hermanos y hermanas, que no tiene agua viva, el agua de la salvación? ¿Qué hubiese pasado con un Zaqueo, hermanos y hermanas, a quien Jesucristo fue en busca de él y lo rescató, y allí señaló otro principio al final de aquella gran visita a Zaqueo, que el Hijo del Hombre no ha venido a condenar, sino a rescatar lo que estaba perdido? ¿Qué hubiese pasado con Mateo si Jesucristo no se hubiese acercado a aquel escritorio donde Mateo, publicano y pecador, hacía lo que hacía? ¿Qué hubiese pasado? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. El llamado, hermanos y hermanas, es a prepararnos para una Navidad de gozo y júbilo, que estemos completos, que el don de la unidad venga a nuestra iglesia, a nuestra familia, a lo que somos, que lo que está incompleto se complete en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, el salmo con el que terminamos hoy nuestra reflexión y la iglesia nos lleva a orar es el Salmo 95, que lleva por título Dios hace justicia. Rescatar al hermano, a la hermana que ya no está, que está perdida o extraviada, es hacer justicia.
Y Dios nos manda a practicar justicia y derecho, que va envuelta en la misericordia. Salmo precioso para concluir hoy. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, te va a ir bien bonito, pero sobre todo serás bendecido.